Ok, chicos. Entonces les decía que en este caso, ¿verdad? Cuando hay muchos intereses, eh, eh, ¿me escuchan, verdad? Sí, Ok. Cuando hay muchos intereses, la información no se puede presentar porque a mí me gusta y para que se cumplan mis intereses y sin considerar los intereses de los demás, ¿ok? Entonces, por eso la información debe presentar equidad. Fíjense que eso es un postulado básico de la contabilidad y de allí deben hacer todo el resto de la información financiera partiendo de este principio básico. ¿Se entiende la importancia de la equidad? sí. Ok. Imagínense ustedes que una empresa en Venezuela está cerrando, ¿verdad? Y debe preparar sus estados financieros para que sean presentados ante la junta de accionistas y ante un banco que les otorga un crédito. La gerencia sabe que si el estado de resultados muestra una utilidad neta más alta, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de utilidad neta más alta, verdad? Una ganancia mayor, ¿sí? Los directivos pues van a recibir una bonificación mayor y eso permitirá que sea más fácil renovar el crédito que el banco le ofreció a la empresa, ¿verdad? O que la empresa, el banco tiene contratado con la empresa. Sin embargo, el contador detecta que existen algunas provisiones por deudas incobrables que no han sido registradas adecuadamente. Si el contador reconoce esa pérdida, ¿qué pasa? El resultado neto o la utilidad de la empresa pues va a disminuir y obviamente va a afectar la bonificación de los directivos. Entonces, ¿cómo aplico el principio de la equidad en este punto? Bueno, el contador decide registrar las provisiones conforme a la realidad económica de la empresa, aunque eso reduzca las utilidades reportadas. Al hacerlo, protege los intereses de los acreedores, ¿verdad? De los proveedores que se benefician de unos estados financieros realistas y no cede ante las presiones de los directivos. De esta manera garantiza que la información sea útil, imparcial y confiable para todos los usuarios cumpliendo con el principio de equidad. Jorge, tienes el micrófono abierto. ¿Mm? Jorge, tienes el micrófono. Ok, chévere. ¿Se entiende hasta ahí lo que es la equidad y por qué es tan importante y por qué es un postulado que debe tener toda la información financiera? ¿Alguien quiere acotar algo aquí? Sí, sí se entiende. Ok, Claro, es importante para mantener unos registros contables transparentes y legales, por así decirlo. exactamente. Ok, otro elemento u otro postulado que es fundamental para la contabilidad es la pertinencia, ¿ok? La pertinencia exige que la información contable tenga que referirse
o estar útilmente asociada a las decisiones que tiene como propósito facilitar o a los resultados que desea producir, ¿verdad? En consecuencia, cuando uno va a desarrollar los estados financieros o cuando va a presentarlos ante distintos entes, ante distintos usuarios, ¿verdad? Es necesario que se concrete qué tipo de información se va a presentar o qué tipo de información es requerido para la toma de decisiones, ¿ok? Porque, por ejemplo, los bancos necesitan un tipo de información. El CENIAT necesita otro tipo de información, ¿ok? Los inversionistas necesitan otro tipo de información, ¿verdad? Pero pues generalmente se hace un estado financiero que sea genérico, pero que muestre la información necesaria para todos esos grupos de usuarios, ¿ok? Eh, entonces, en función de los intereses específicos de dichos usuarios y a la actividad económica de la entidad, bien sea que es comercial, industrial, de servicio, financiera, la información debe ser pertinente, ¿ok? Y para garantizar esa pertinencia, fíjense que si nosotros vemos solamente el estado de situación financiero y el estado de resultados de una empresa, ¿verdad? No vemos información pertinente porque ahí lo único que vemos es que las ventas, los ingresos por ventas, los gastos, ¿verdad? Y cómo están compuestos los activos, los pasivos y el patrimonio. Pero eso no me dice absolutamente nada de la organización. De tal manera que por esa razón de la pertinencia, ¿verdad? Y que tenga la información, suministre información, valga la redundancia, para todos los usuarios, es que se elaboran las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, para cumplir ese principio de pertinencia, vamos a ver un ejemplo de una empresa turística, ¿verdad? Que quiere solicitarle un financiamiento a una entidad bancaria pues, para abrir operaciones en la región andina y necesita pues llevarle al banco los estados financieros de la empresa, ¿verdad? ¿Qué está interesado un banco o qué es lo que necesita un banco cuando va a revisar para dar un préstamo? Si la empresa tiene capacidad de pago, si tiene sostenibilidad de ingresos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si la empresa en su estado financiero solo lleva un estado de situación financiera, un estado de resultados y no muestra absolutamente más nada, no desagrega los ingresos, no especifica los tipos de servicios que brinda, sino que solamente muestra el estado financiero básico como tal, ¿verdad? Pues el banco muy probablemente no le va a dar el préstamo que la empresa quiere. Entonces, ¿cómo se aplica el principio de pertinencia en un caso como este, verdad? La empresa debe complementar la información que está en esos dos estados financieros con las notas explicativas que desglosen los ingresos, que desglosen las líneas de negocio, que si es posible digan cuántos fueron los ingresos por temporadas, ¿verdad? Porque esto permitirá evaluar pues las estacionalidades de los flujos de caja, en qué periodos de tiempo se recogen más dinero, los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, si de si de febrero a mayo, por ejemplo, la empresa no tiene visitas, hay mucho riesgo de que en ese periodo de tiempo la empresa no sea capaz de pagar, ¿verdad? Y la empresa pues también tiene que explicar en sus estados financieros a qué riesgos está implícita. Me siguen hasta aquí con esto de la pertinencia. Entonces tenemos la equidad como principio fundamental de toda la información financiera y la pertinencia, es decir, que debo entregar todo lo que sea necesario para que el usuario final entienda qué hay en esa información contable. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No. Por ahora no, profe. Ok. Luego de que hay esos dos postulados básicos, ¿verdad? Que son la pertinencia y la equidad, ¿verdad? Hay unos principios que están elaborados en función de estos, pero que van a ir más allá. Estos tienden a que la información de la contabilidad logre el objetivo de ser útil para la toma de decisiones financieras. Y estos principios generales, ¿verdad? Se desglosan en tres tipos de principios, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los primeros.
Los primeros son supuestos que están derivados del ambiente económico. Y tenemos cuatro principios allí, que son la entidad, el énfasis en el aspecto económico, la cuantificación y la unidad de medida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué me dice cada uno de ellos. El principio de entidad establece que una entidad es una unidad que es identificable y que realiza actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, y que es coordinada por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de unos fines para los que fue creada, ¿ok? La entidad puede ser una persona natural o una persona jurídica o una combinación de ambas y no está limitada a la constitución legal de las unidades que lo componen. Es decir, yo como persona natural, Joana Molina, que doy clases en universidades, que genero ingresos de distintas formas, soy una entidad económica, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos los estados financieros, partimos del hecho que estamos haciendo los estados financieros de una entidad que se dedica a una actividad económica, ¿sí? Y que voy a separar todo lo que no tenga que ver con esa actividad económica de esa entidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver empresa unipersonal y tenemos el siguiente ejemplo. María es una diseñadora gráfica que trabaja desde su casa, ¿verdad? Cobra por sus servicios, compra equipos, paga licencias de software y lleva su contabilidad en una hoja de Excel, ¿ok? Esa es la empresa de María, María como entidad económica, ¿ok? No tiene registro mercantil, pero tiene clientes regulares y maneja ingresos y gastos propios del negocio. Aunque cuando yo voy a aplicar el postulado de entidad para María, aunque María no ha registrado legalmente su empresa, existe una entidad contable distinta a ella como persona natural. Si se lleva la contabilidad, debe separar los gastos del negocio, por ejemplo, licencias, impresoras, de los personales. La contabilidad de su actividad económica debe centrarse en la entidad, es decir, en las actividades económicas que María realiza, ¿sí? Y no en ella como persona, de tal manera que se garantice la fiabilidad de la información contable y se permita la toma de decisiones correctas, tanto para ella como para posibles socios o bancos. Fíjense que esto nos pasa muchísimo cuando nosotros montamos un negocio. Hace muchos años a mí me invitaron a participar como administradora en una constructora aquí en Mérida. Y el principal problema que tenían los accionistas de esa constructora era que ellos utilizaban la constructora como una bodega. Es decir, ellos agarraban y de la constructora sacaban para el mercado. De la constructora sacaban para los zapatos de los hijos. De la constructora sacaban para, bueno, etcétera, para cualquier gasto que tuvieran en su casa. Entonces no había una contabilidad formal de la empresa. Entonces, allí no se aplicaba el principio de la entidad. ¿Por qué? Porque no estaban separados los gastos personales de los gastos de la organización. Entonces, si venía un banco a tratar de darle un préstamo a la empresa, ¿verdad? Pues los gastos de la empresa se iban a ver como muy elevados. ¿Cómo se soluciona esto en la vida real? Pues utilizando un sueldo y salario para los accionistas, ¿ok? Entonces, dentro de los gastos de la entidad, es decir, de María como diseñadora gráfica que obtiene ingresos, que tiene gastos, pues ella se pone un sueldo para sus gastos personales, ¿ok? Así, de esa manera, lo estandariza y sabe que tiene aparte la contabilidad de su entidad. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, seguimos. Otro principio es el énfasis en el aspecto económico. La contabilidad financiera enfatiza el aspecto económico de las transacciones y eventos, aun cuando la forma legal pueda discrepar y sugerir un tratamiento diferente. En consecuencia, las transacciones y eventos deben ser considerados, registrados y revelados en concordancia con su realidad y sentido financiero y no meramente en su forma legal. Este es un poquito complicado.
entender. Por ejemplo, una empresa, ¿verdad? De arrendamiento, un ejemplo de arrendamiento con opción a compra. Una empresa necesita una fotocopiadora para sus operaciones, pero en vez de comprarla, firma un contrato de arrendamiento por 2 años con una empresa de leasing, ¿verdad? En la que especifica que pagará una cuota mensual durante 24 meses y que al finalizar ese contrato, ¿verdad? Puede comprar la máquina en un valor simbólico de un dólar. Durante el contrato, la papelería es quien mantiene, usa y controla completamente la fotocopiadora. Desde la perspectiva legal, esto es un arrendamiento operativo, ¿ok? Pero desde la sustancia económica del contrato es una compra financiada, ¿verdad? Porque la empresa tiene la máquina, la usa y al final, pues lo que va a pagar es un dólar durante todo ese tiempo que la utilizó, ¿verdad? Entonces, aunque el contrato diga que es un arrendamiento, contablemente se debe reconocer como un activo, perdón, la fotocopiadora y como una deuda por pagar el pasivo, porque en sustancia la empresa está adquiriendo el bien y no simplemente lo está alquilando. Esto se hace para reflejar la verdadera situación económica de la empresa. Están aumentando sus activos y comprometiéndose con un pasivo a largo plazo. A esto me refiero cuando hablo del énfasis en el aspecto económico sobre el aspecto legal. Otro principio es la cuantificación. Es decir, todas las transacciones que se lleven a cabo dentro de la empresa deben ser cuantificados y proporcionan una fuente para que ayude a comunicar la información económica y para tomar decisiones racionales, ¿ok? Por ejemplo, compra de equipos. Una empresa decide adquirir 4 computadoras para su equipo de trabajo, cada una cuesta $600. Esto mejora la capacidad operativa del equipo, ¿verdad? Mejora la capacidad operativa del equipo. El evento contable se registra un activo fijo por 2.400, que son las 4 computadoras a $600. Y el principio de cuantificación se aplica porque gracias a la cuantificación el gerente puede ver cuánto gastó en términos claros, ¿verdad? Sabe que gastó $2.400. Sabe que incrementó sus activos en $2.400. El analista puede calcular el impacto de esa inversión en el patrimonio, ¿verdad? La empresa está creciendo en $2.400. El inversionista puede evaluar si la empresa invierte en tecnología. Sin que se cuantifique este evento, quedaría como informal, ¿verdad? Al asignarle una unidad monetaria se transforma en un dato contable útil. Entonces, todas las actividades que realice la empresa deben ser cuantificables desde el punto de vista monetario. A eso se refiere el principio de cuantificación. Otro principio que está inmerso allí es el de unidad de medida, ¿verdad? Y es que el dinero es el común denominador de la actividad económica y la unidad de medida, la unidad monetaria, ¿verdad?, constituye una base adecuada para la medición y el análisis. En consecuencia, sin prescindir de otras unidades de medida, ¿verdad?, la moneda es el medio más efectivo para expresar ante las partes los intercambios de bienes y servicios y los efectos económicos de los eventos que afectan a la entidad. Entonces, todas las transacciones económicas se deben registrar en unidades monetarias del país donde se realice esa transacción. Y por eso todos los estados financieros, en donde quiera que se realicen, ¿verdad?, se deben explicar en el título expresado en X moneda, en dólares americanos, en euros, en bolívares, en pesos colombianos, pesos mexicanos, pesos argentinos, etc. Entonces, esos son los principios que están relacionados con el ambiente económico. ¿Ok? A ver, ¿cuáles teníamos? La unidad de medida, la cuantificación, el énfasis en el aspecto económico y la entidad. Son 4. Unidad de medida, cuantificación, énfasis en el aspecto económico y entidad. Hay otros que ya no están relacionados con el ambiente económico, sino con las operaciones que la empresa realiza, ¿sí? Y estos son 5. El valor histórico, que es el valor al cual se registran las operaciones financieras en el momento que se realizan.
el negocio en marcha, la dualidad económica, la realización contable y el periodo contable. El valor histórico, todas las transacciones y los eventos económicos que la contabilidad cuantifica, se registran según las cantidades de efectivo o su equivalente que se afecten o la estimación razonable que ellos se haga al momento en que se consideran realizados contablemente. Es decir, si yo compré un carro hace 10 años, ¿verdad? Ese vehículo en los estados financieros se debe registrar al valor de hace 10 años, ¿ok? Al valor al que se compró, es decir, al valor que se afectó del efectivo al momento en que se compró. Esto no significa que siempre ese valor se mantenga. Por ejemplo, en una economía como la venezolana, que hay tanta inflación, ¿verdad? Se permite el ajuste o la revalorización por efectos inflacionarios, ¿ok? Pero siempre hay que dejar en el libro, ¿verdad? El valor histórico, el valor histórico original de la transacción. La dualidad económica es el segundo principio de las operaciones, derivado de las operaciones, ¿verdad? Para una comprensión adecuada de la estructura de una entidad financiera y de sus relaciones con otras entidades, es fundamental que la entidad diga qué recursos posee, ¿verdad? Cuando yo hablo de los recursos que posee, hablo de los activos que posee y cuáles son las fuentes de esos recursos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un grupo de activos o tengo una cantidad de activos, 2 millones de dólares en activos, pues yo tengo que decir de dónde vienen esos recursos, si los vienen de pasivos o si vienen de patrimonio. Y a eso me refiero con dualidad económica. El negocio en marcha, ¿verdad? La entidad normalmente es considerada como un negocio en marcha, es decir, como una operación que continuará en el futuro previsible. Se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidarse o de reducirse sustancialmente las operaciones, sus operaciones, ¿verdad? Si existiesen fundados indicios que hagan presumir que dicha intención o necesidad es inevitable, ¿verdad? Tal situación debe ser revelada. Es decir, siempre partimos del hecho que cuando estamos presentando los estados financieros de una empresa, esa empresa va a permanecer en el tiempo. Es decir, para el año que viene va a seguir operando. No se espera que esa empresa cierre, pero en el caso que la empresa para el año que viene tenga planteado cerrar sus operaciones, pues debe decirlo en sus estados financieros. Ese es el principio de negocio en marcha. El siguiente principio es la realización contable, ¿verdad? La contabilidad cuantifica y los datos cuantificados proporcionan una fuente para ayudar a comunicar la información económica para tomar decisiones racionales. Tiene mucho que ver la realización contable con la cuantificación que veíamos hace un momento, ¿verdad? Todos los hechos que se realizan contablemente a diario, por ejemplo, si yo vendo unos zapatos, los debo registrar, así no me los hayan pagado, pero ya los vendí. Si yo consumo un alquiler, así yo no lo haya pagado, es decir, yo tengo un alquiler desde el 1 de enero al 31 de enero, llega el 31 de enero, yo no pago el alquiler. Sin embargo, para los efectos de mi contabilidad, ese gasto ya se realizó, ¿sí? Porque yo ya utilicé los espacios por el periodo de tiempo para el cual me lo habían alquilado. Y en eso se basa el principio de realización contable, que se deben cuantificar cada vez que se realizan, ¿ok? Cada vez que se realizan contablemente, para que se pueda mostrar una información financiera pues más real. Ya tenemos los postulados básicos, ¿verdad? Los principios generados del ambiente económico, que fueron los anteriores a esto, los principios que deben tener los estados financieros, ¿verdad? O que rigen la elaboración de los estados financieros, y los principios generales que debe reunir la información, que son que la información debe ser objetiva, debe ser comparable, debe ser importante, debe revelar todo lo que sea necesario y debe ser prudente, ¿ok? La objetividad se refiere a que las partidas que se incorporan en los estados financieros
tienen que tener un costo-valor que pueda ser medido con confiabilidad. En muchos casos, ese valor debe ser estimado porque no lo tenemos, ¿verdad? Y el uso de estimaciones pues debe ser razonable. Sin embargo, no determina su confiabilidad. Cuando una estimación no puede realizarse sobre bases razonables, la partida no debe reconocerse en la confiabilidad y por ende en los estados financieros. Eh, esas estimaciones son, por ejemplo, alguna obligación que se tenga con un tercero y que sea por una demanda y aún no la tengamos como que bien definida. Entonces, uno tiene que ser objetivo a la hora de plantearla. Si no puedo ser objetivo porque no tengo ni idea de cuánto va a costar o por cuánto me va a demandar esa persona, pues mejor no la incluyo dentro de los estados financieros. Importancia relativa, la información financiera únicamente concierne a la que es, en atención a su monto naturaleza, suficientemente significativa como para evaluar las evaluaciones y decisiones económicas. Una partida tiene importancia relativa cuando un cambio en su presentación pudiera modificar la decisión de algunos de los usuarios de los estados financieros, ¿verdad? La comparabilidad se refiere a que la información financiera requiere la posibilidad de comparar la situación financiera, los resultados en diferentes periodos. Es decir, cuando yo elaboro los estados financieros de una empresa, ¿verdad? Generalmente tengo que elaborarlos de manera que sean comparables en el tiempo. Pueda ver los del año 2025 y compararlos con el año 2024, compararlos con el año 2023 y así sucesivamente. Por esa razón se tienen que hacer en la misma moneda, ¿verdad? Y se tienen que explicar en qué moneda se hizo. La necesidad de comparabilidad no debe convertirse en un impedimento para la introducción de mejores políticas contables. Consecuentemente, cuando existen opciones más relevantes y contables, la entidad debe cambiar la política usada y advertirlo claramente, indicando debidamente el efecto que dicho cambio produce en la información financiera. ¿Ok? Revelación suficiente implica que la información presentada en los estados financieros debe contener de forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y de situación financiera de la entidad. Es importante que la información contenga suficientes elementos de juicio y material básico para que las decisiones de los terceros estén debidamente fundamentadas. Y esto lo hablábamos al principio, cuando yo les hacía el ejemplo de la persona que iba al banco a pedir un préstamo, pues que tenía que revelar todo lo que considerara necesario para que la entidad financiera le otorgara ese préstamo. A eso se refiere la revelación suficiente. Y la prudencia, ¿verdad? La incertidumbre circunda en muchas de las transacciones y eventos económicos, lo cual obliga a reconocerlos mediante el ejercicio de la prudencia en la preparación de los estados financieros. Cuando un contador vaya a aplicar el juicio profesional para decidir en aquellos casos que no haya bases para elegir entre alternativas propuestas, deberá optarse por la que menos optimismo refleje. Es decir, por ejemplo, si ahí yo espero que me voy a ganar una herencia, ¿verdad? Y sé, ya tengo todo listo de que me van a dar esa herencia, ¿verdad? Pero yo no la puedo registrar en, en los estados financieros en $1.000.000, por ejemplo. Tengo que utilizar un carácter de prudencia en cuanto a montos, ¿verdad? En cuanto a, a los montos que voy a utilizar. O pasa lo mismo cuando pienso que voy a hacer un gasto por una remodelación. Yo no puedo colocar un gasto que sea muy elevado y que pueda afectar la utilidad de la empresa, ¿verdad? Porque eso pues traería problemas en cuanto a la disminución del pago de impuestos, por ejemplo. Entonces, el ejercicio de la prudencia no justifica la creación de reservas secretas u ocultas o provisiones en exceso, ni realizar deliberadamente subvaluación de activos e ingresos o sobreestimación de pasivos o gastos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos aproximadamente 17 principios
principios que estaban en la DPC 0, ¿sí? Vean cómo en todo eso que el Colegio de Contadores Públicos había trabajado para la DPC, se condensa, ¿verdad? Y se trae, y lo que dice el profesor José Miguel Rodríguez en su artículo, ¿verdad? Allí están todos estos principios, igual ustedes tienen acceso a estas diapositivas para que los copien, es importante que los entiendan, sobre todo cómo los utilizarían. Y fíjense que antes todos estos principios aparecían en la DPC 0 que había sido desarrollada por el Colegio de Contadores Públicos en Venezuela. Luego del año 2011, ¿verdad? Que se decide en Venezuela, o que el Colegio de Contadores Públicos decide armonizar o participar de ese proceso de armonización contable que proponía el IASD, CB, se asumen, ¿verdad? Como principios de contabilidad generalmente aceptados, las NIF para pymes, ¿verdad? Y las NIF para pymes, y se utilizan una serie de boletines, ¿ok? Boletines para la preparación de la información financiera. ¿Para qué? Para adaptar todo ese trabajo o todas esas normas que traían la información financiera a la realidad venezolana. Y es muy interesante ver que, aunque no aparecen esos 17 principios en las NIF para pymes ni en el marco conceptual, ¿verdad? Muchos de esos principios, por ejemplo, los que debe tener la información financiera o los que debe tener los estados financieros, se han transformado en algo que se conoce como cualidades de la información financiera o características cualitativas de la información financiera. Entonces ahora nosotros podemos ver en el marco conceptual que yo les dejé a ustedes un material junto con lo que habíamos visto. Déjenme ver por acá. El primer material que les dejé. Les dejé el marco conceptual. Aquí está. Yo les había dicho a ustedes que, bueno, allí está, para que ustedes vean a qué me refiero cuando hablo de normas, ¿no? Como les decía hace rato, aquí no están los 15 principios que yo les mencioné y que estaban en la DPC 0, que se utilizaban que se utilizaron aquí hasta el año 2011, pero muchos de esos principios que nosotros conocíamos en la DPC 0 que utilizaba la Federación de Colegios de Contadores Públicos, ¿verdad? Están como características cualitativas, tanto en este marco conceptual, que es un archivo que hay allí, ¿verdad? Fíjense que tiene 8 capítulos este marco conceptual. Es bien interesante porque nos habla acerca del capítulo 1, cuál es el objetivo de la información financiera, ¿verdad? La utilidad, las limitaciones, el propósito general, la información sobre los recursos económicos, los derechos de los acreedores, los cambios en la entidad que informa, ¿verdad? Y hay pues una serie de definiciones dentro del marco conceptual. Y aquí están las características cualitativas, ¿ven? Las características cualitativas de la información financiera, cuáles son las fundamentales y las de mejora. Entonces, muchos de esos principios que nosotros veíamos en la DPC 0 y que yo se los acabo de explicar, están aquí como características cualitativas de la información financiera. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Bueno, no entendieron absolutamente nada. ¿O sí? Profe. Sí, profe, sí entendí. Bueno, lo que pasa es que, o sea, yo sé que esta parte de la asignatura, porque es muy teórica, ¿verdad? Pues tiende a ser muy fastidiosa, ¿ok? Pero bueno, eso es lo que hay. Y lo primero que tenemos que entender es qué es la contabilidad, ¿verdad? ¿Por qué la contabilidad es una ciencia? ¿Cómo nacen los principios de contabilidad? ¿Cómo han evolucionado en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos postulados básicos y cómo esos postulados se han ido incluyendo en toda la normativa
en todas las normas internacionales de información financiera, pues para que ahora nosotros los usemos. Nosotros vamos más allá, en Venezuela vamos más allá, porque ese proceso de armonización contable, ¿verdad? No es igual a como ha sido en los demás países por las condiciones económicas del país. Entonces, en Venezuela, la Federación de Contadores Públicos estableció que para poder adaptar esos principios de contabilidad que aparecen en el marco conceptual, en la NIF para pymes o en las NIF completas, se iban a ir desarrollando unos boletines de aplicación que iban a estar de acuerdo con el contexto venezolano, ¿ok? Entonces, lo que dice el Colegio de Contadores Públicos es que para cada una de esas normas, ¿verdad? Ellos han ido desarrollando unos boletines y eso es lo que vamos a hacer para la próxima clase. Entonces, yo les voy a dejar a ustedes los boletines de aplicación de las normas internacionales de información financiera y ustedes los van a revisar y los vamos a ir preguntando. Como les dije, por favor, comuníquense con sus compañeros. Es muy importante que ellos vengan a clase porque pues había mucha gente que quería participar en esta asignatura y a los que les he negado la posibilidad de estar aquí. Y pues me parece injusto que entonces los que están en clase, si es posible en algún momento desistan y hayan dejado a estos chicos por fuera, ¿ok? Entonces, por favor, se comunican con ellos. De hecho, bueno, yo les voy a dejar una nota allí en el aula virtual, pero sí es importante que vengan a clase. Las clases van a ser los martes y los jueves. Fíjense, hoy pues tuve electricidad a las 6. Ayer no me pasó lo mismo. Ayer di la clase súper rápida. Aparte pues porque es el Zoom, porque tenía la idea que en cualquier momento me iba a quedar sin batería y eso hizo que la clase se fuera súper rápido, ¿no? Pero bueno, en la medida de las posibilidades vamos a tratar de que la clase sea los días que nos corresponden a esta hora, ¿sí? En cualquier modificación, pues yo les avisaría con antelación. No sé si tienen alguna duda, algo que resuma la clase, alguien que me diga qué aprendió hoy. Alguien. Ay, coño. A ver, Dairubi, ¿qué aprendió hoy? Perdón, profe. Se olvidó el micrófono. En sí que los principios de la contabilidad surgieron de que el hombre siempre quería contabilizar todo, contar, ver con qué contaba, con qué no contaba, cómo podía mejorar sus ganancias y los demás. Entonces los principios son muy importantes ya que se globalizaron. Son unas normas que todo el mundo utiliza para que sus ingresos, sus gastos, todo sea más fácil de entender y las personas puedan manejar mejor la parte económica y hacer crecer sus empresas. Opa, está bien. A ver, algo Esa es la mala palabra. algún principio que recuerde algo rapidito porque me queda poquito tiempo. Jorge, Jesús. Ajá, no están ahí, se conectan nada más para conectarse, No, los profe. tengo. Mira. A ver, Jesús, un No, principio profe. que te quedó. Mucha teoría, profe, de verdad que ahí quedé pensando. No le quedó ninguno. Este, Un minuto. Rosilber. La, la equidad, la entidad, fueron los que más se me quedaron. Ok, ok, ok. Bueno, Profe, chicos, para entonces, mañana, la cualquier cosa próxima por clase, el chat. Cualquier cosa por el chat porque esto se va a pagar. ok. La Entonces, próxima clase es martes. y hay que leer lo del marco conceptual. Yo les dejo lo que van a leer para la próxima clase, ¿ok? Ok. ¿Saben usar Notebook de Google? Creo que no, no lo he usado. Ok, se las No, voy a dejar, se no las voy sé. a dejar escrita y ustedes investigan